importancia de la comunicación dentro de la cultura organizacional, viendo la cultura organizacional como la ventaja estratégica número uno que tenemos para ahora sí, el alcance de la visión de la empresa, ¿no? Yo siempre he sentido que se habla mucho de comunicación, pero a veces lo más difícil, el punto más álgido de toda la planeación estratégica es precisamente la comunicación, ¿no? Y pues ahora sí, no sé si tú compartas este punto de vista, pero quería yo platicar contigo, que juntos analizáramos por qué es importante y pues ahora sí, desde tu punto de vista o desde la experiencia como coach y como mentor, pues vayamos aportando tips para que pues quienes nos acompañen la mañana de hoy vayan teniendo una idea más clara, más que ahora la norma 35 o la gestión de los factores de riesgo psicosocial y pues el mundo ya tan retador, globalizado que tenemos enfrente, pues vayan las organizaciones apuntando a mejorar su liderazgo a través de la comunicación. ¿Cómo ves este tema, Víctor? Buenos días y gracias por estar aquí ¿Qué tal, nuevamente. Janine? Buenos días y buenos días a todas las personas que nos acompañan en este momento. Qué bueno, nos da mucho gusto. Janine, de lo que acabas de comentar, hay una frase que recuerdo hace ya muchos años que escuché en donde decían, ¿qué es una empresa? ¿Cuál es la definición de una empresa? Y yo estaba esperando una definición, pues, muy académica. Cuando la definición es esta, bueno, es una de las definiciones, no es la única, pero decían, una empresa es una red de conversaciones. Fíjate, qué Imagínate. interesante, una empresa es una red de conversaciones. Dice, ¿cómo conversan en tu empresa? Dime cómo conversan en tu empresa y te diré cómo es tu empresa. ¿Por qué? Porque a través de las conversaciones se realiza todo lo que se hace en una empresa. ¿Sí? Entonces, Así es. quiero tomar esa base, que una empresa fundamentalmente es una red de conversaciones, por un lado. Por otro lado, la semana pasada que platicaba contigo, hablabas de la cultura organizacional y hoy lo dijiste, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo darle ese valor a la cultura organizacional? Me hace mucho clic, ¿verdad? Se me hace muy importante entender, Janine, cómo lo has planteado, lo de cultura organizacional. Me gusta, es una ventaja competitiva para una empresa. Conocer qué es eso de cultura organizacional. Y entonces, con uno de los amigos, uno de los socios, que tenemos un buen amigo, que me explica Ujú. que conoce más que yo en ese tema, conversando de manera muy sencillita que yo lo pueda entender como ingeniero en computación, decía, bueno, ¿qué es esto de cultura organizacional? Así muy sencillito es lo que hace la empresa. Sí, pero a ver, más. O sea, 3 y 3, ¿sí? Apréndase 3 y 3. ¿Qué hace la empresa? ¿Cómo lo hace? ¿Y para qué lo hace? Empezando a entender esas 3 cosas, ya entramos al mundo de la cultura de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la empresa? ¿Cómo lo hace? ¿Y para qué lo hace? Ok, ahora los otros 3. Oye, pero ahí hay personas, ¿sí? Vamos a excluir los robots. Las personas, los seres humanos, que es lo que nos interesa. Y esos seres humanos, también 3 cosas. Tenemos sus conductas, cómo se comportan. Luego, sus mentalidades, la mentalidad de alguien de informática, de alguien de administración, de alguien de recursos humanos, de alguien de producción, y las creencias. Entonces, dependiendo también de esas 3 cosas, que ya tienen que ver con las personas, la suma es la cultura de una organización. Claro, es más sofisticado, hay más, pero para que yo lo entienda al menos, ¿no? Y que yo se les pueda explicar a alguien más, así sencillito, qué hace, cómo lo hace, para qué lo hace, y luego las conductas de las personas, bueno, las mentalidades, las creencias. Entonces también mencionabas los comportamientos observables, ¿no? Todo esto se conjuga. Y no es lo mismo conversar en una empresa que tú conoces, por ejemplo, una fábrica
de cordelería, ¿sí? Para, por ejemplo, para cuestiones marinas, donde produces eso, que conversar en una cordelería que a lo mejor hacen nada más tejidos para ropa, ¿sí? De lino. Y no es lo Así mismo es. conversar en un banco español que en un banco de origen de Shanghái. Entonces, por ahí va la importancia de qué es eso de la comunicación y por lo tanto qué es comunicar. Creo que has tocado 3 puntos muy relevantes donde empezamos a construir cultura y donde empezamos a construir relaciones. Precisamente, Víctor, ¿qué hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? ¿No? Porque esto nos implica el relacionarnos con diferentes tipos de personas, tanto de forma externa como de manera interna, donde se requieren muchas capacidades, donde se requiere mucha empatía y donde se requiere el ir estableciendo ya la pauta de cómo queremos que se hagan las cosas. Y siendo estos puntos tan relevantes, la experiencia me ha demostrado que lo que me preocupa es que los dejamos de último, cuando creo que deben ser lo primero, ¿no? Como que sabemos que es importante, alguien nos los dice, pero los dejamos escondidos bajo el cajón y nos enfocamos en la parte técnica. Pero creo que la relevancia del momento que estamos viviendo, porque yo lo siento una transformación, o sea, todo este proceso que hemos vivido de 2 años, las empresas que están saliendo adelante, ahorita teniendo la oportunidad de estar aquí del otro lado del río Bravo y estar observando cómo las cosas empiezan a despertar, algo que me llama la atención es las empresas que están ahora sí siendo resilientes, saliendo adelante, es porque han sabido transmitir esa parte de qué hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Y platicarlo entre nosotros dentro de ese clima de respeto. Y algo que en contraste muchas veces con empresas mexicanas en su generalidad, nos enfocamos más a la técnica que a esa parte tan importante que es la que nos une, porque al final de cuentas son una organización y tú lo sabes, se crea porque pues hay un dinero que invertir, si lo sabemos, buscando una utilidad, pero tiene un propósito, tiene una razón, tiene una misión. Y ese propósito es lo que va identificando a diferentes personas a trabajar por ese propósito y va generando una misión, una cultura, unos valores que los vamos dejando allá, pero que al final de cuentas es la estructura, ahora sí, vamos a llamarle nuestra columna vertebral para poder salir adelante, ¿no? Y aquí la pregunta fuerte que yo te haría para todas estas personas que hoy nos acompañan y que veo que la lista se hace grande, lo agradezco, buenos días a todos nuevamente, es ¿cómo podríamos ayudar a todos para empezar en nuestras empresas a hablar de estos temas? Sí, ¿Cuál ha sido tu experiencia? sí. Hay varios abordajes. Lo primero es entender que una empresa es una red de conversaciones. Es lo primero. Conversas para contratar a alguien, conversas para desvincular a alguien, conversas para hacer un plan estratégico, conversas para fijar metas, objetivos. O sea, todo lo hacemos conversando. Entonces, es lo primero. A ver, y mencionaste algo muy importante, el propósito de la empresa. Fíjate, yo les invito a hacer una dinámica rápida, así muy, muy rápida, que lo podemos aplicar en nuestras empresas. Sé que estamos en Facebook y sé que algunos están en Zoom. Los que están en Zoom, así rápido y yo lo puedo leer, pongan en el chat qué hace su empresa, el nombre de la empresa y qué hace la empresa. Yo lo voy leyendo porque eso sería como una posibilidad de qué podemos hacer, ¿no? Contestando a tu pregunta. Fíjate, yo lo voy a poner aquí. Lumisis Group. ¿Qué hacemos? Pues ayudamos a las empresas a institucionalizarse y también hacemos coaching
y o sea, voy a poner así, muy sencillito, talleres de liderazgo o formación, más bien formación, nada más, así, sencillo. Ahora, hay una persona que puso manufactura de ropa meridana. Ojo, en el nombre ya me está haciendo saber que ellos piensan en la ropa y ahí podemos abrir una conversación del propósito, Janine. Tú lo mencionaste, el propósito. Ropa Ujú. meridana. ¿Qué será ropa meridana? ¿Sí? ¿Cuál será su mercado? ¿Será algo típico o algo con un sello de calidad para que vean que lo hecho en Yucatán está bien hecho, etcétera? Fíjate, hay alguien que dice logra financiamientos, otorgamientos de préstamos a empresas. Entonces ahí empieza el propósito, el para qué quiero dar financiamientos, para qué quiero dar préstamos a empresas o a pymes. Otra empresa, nos dedicamos al servicio de telecomunicaciones de Internet. ¿Para qué? Para conectarlos con el mundo, a la gente de acá. ¿Y para qué quiero conectarlos con el mundo? Sí, proquimia, laboratorios, fabricación y comercialización de artículos de higiene personal y del hogar. ¿Cuál es el propósito allá? Que tengamos más adecuadas las instalaciones de nuestra empresa, de nuestra casa, y por eso hago productos químicos. Alternativa energética, fíjate nomás, solares, o sea, me conecto con el medio ambiente. La empresa se llama Cinte Asesoría Empresarial. Habrá que ver qué tipo de asesoría. Si te fijas, Janine, esto es algo que ya podrían empezar a hacer todas las personas que nos están viendo. Así es. Conectarnos con lo que hacemos en esencia, porque entonces, algo que se me quedó muy grabado que también mencionaste, la gente de recursos humanos, pero más allá de ellos, son un engrane. Todos somos un engrane como líderes para conectar a las diferentes áreas internas y hacia afuera también, ¿no? Mencionaste hace un Ujú. ratito relaciones para el interior y para el exterior. La empresa se llama, bueno, una fiscal y de seguridad social. O sea, fíjate, entonces yo apoyo a la empresa en esa parte, es mi expertise, y conecto a las demás personas de toda mi organización con ese propósito. Si lo puedo conversar, desde ahí podemos tomar decisiones. ¿Qué te parece? Así es. ¿Qué opinas? No, y esto creo que has tocado un punto muy, muy esencial, Víctor. ¿Y esto por qué? Porque me he topado, digo, pues toda mi carrera la he hecho en recursos humanos, Dios me dio esta oportunidad, pero también me dio la oportunidad de pues ir tocando varias áreas, pues ser también la representante legal de la empresa, ¿no? Y algo que pude o me he podido dar cuenta es que decimos los de recursos humanos, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo le hago? Y sentimos que todo esto que pasa, cultura organizacional, clima organizacional, desarrollo de personal, es absoluta y total nuestra responsabilidad. Cuando no es así. Y creo que aquí, si queremos los de recursos humanos hacer esos conectores, esos engranajes, no sé cómo lo veas, yo considero y pienso que dentro de nuestras habilidades blandas que tenemos que desarrollar y ayudar a desarrollar a los demás para generar esas redes de conversaciones y empezar a unir, es yo con cada área, yo recursos humanos, con producción, con fiscal, con administración, con las áreas que conforman mi organización, es acercarme, platicar, conocer de sus retos, de sus problemáticas y, y ver cómo yo, recursos humanos, puedo ayudarte a unir con la organización esos puntos que son importantes para ti y que a veces cuesta trabajo llevarlos a la mesa, ¿no? Y también que tú me expliques para que cuando estemos sentados en una mesa, yo pueda entender de aquello que estás hablando. Y entonces, ahora sí, podamos crear lazos de mayor apoyo, de mayor relación entre la dirección, el departamento y yo, recursos humanos, tenga más elementos para apoyarte a ti. Porque algo que he sentido, cuando menos en muchas empresas en Mérida, hablando sobre todo de la pequeña y mediana cuando empezamos y cuando empezamos en un departamento de recursos humanos, es que sentimos que todo es nuestra responsabilidad y cómo hacemos, ¿no?
y sentimos que nos deben de apoyar, pero pues ahora sí, como en cualquier relación humana, es decir, aquí estoy yo, estas son mis habilidades, como yo, recursos humanos, departamento de apoyo por este lado, te puedo servir a ti para hacer ese canal de comunicación. ¿Cómo lo ves tú, Víctor? ¿Tú lo Sí, sientes por claro, allá? claro, Janine. Fíjate, dices, ¿cómo te puedo servir? Entonces significa que yo necesito aprender a preguntar, a indagar y a escuchar, Así ¿no? es. Necesito desarrollar ese tipo de competencias. Aquí una persona puso que ella está en tiendas Chapur. Además de que ofrecen artículos para resolver necesidades varias, Ujú, procuran una experiencia de compra agradable. Aquí ya no estamos conectando con valores, ujú, ¿sí? Con los valores. O sea, yo quiero que mi cliente se sienta que tenga una experiencia clara, agradable. La semana pasada descubrí de esas cosas que por serendipia suceden, ujú, un artículo que decía del customer experience, de la experiencia del ujú. cliente, también al employee experience, o sea, a la experiencia del colaborador. O sea, cómo recursos humanos necesita tener en mente al cliente también y hacia adentro, ¿sí? Entonces, te cuento una experiencia muy sencilla, pero ilustradora. En una época fui también consultor independiente para implementar sistemas de software, sistemas de información en las pymes, precisamente. O sea, me dediqué a una época a implementación de sistemas más grandes y luego para pymes. Y me tocó que me comentaba la dueña de esta empresa, que venden artículos electrodomésticos aquí en Mérida, que habían tenido una experiencia no muy satisfactoria con otro consultor. Bueno, pues ok. ¿Por qué no preguntó, no se conectó con la gente de una capacitación de ventas, el módulo de ventas? ¿Sí? Entras a la computadora, yo estoy en ventas y me van a capacitar para manejarlo. Ah, ok. Entonces llegó la persona, el consultor, con la mejor disposición y capacitó a las personas de ventas en el módulo de ventas. Y ya, esa capacitación duró como 4 horas. Bueno, pero hubo un descontento. ¿Por qué? Porque falló algo. El acercarse a las otras personas, a preguntarles un poquito más, hacer doble clic, o sea, profundizar. Imagínense el ratón, el mouse en la computadora, doble clic, ya ven que doble clic abre carpetas. Entonces, es una metáfora. Entonces, hacer doble clic. ¿Qué sucedió en esa ocasión? Que unas personas de ventas atendían en el mostrador. Entonces, ellos necesitaban una capacitación especial de mostrador, de punto de venta, mientras que otras personas atendían en mayoreo. Y era otra problemática, otra situación. Incluso hasta dentro del sistema había otras opciones. Al no haberlo preguntado el consultor y pensar que todo era parejo porque le dijeron van a estar las gentes de ventas, se perdió de esa conexión, de esos lazos, ¿sí? Y así puede suceder. Entonces, ¿cuál sería una recomendación? Janine, tú tienes la experiencia de la fábrica de lazos, cordeles. ¿Para qué? Ujú. Para amarrar, para unir. Entonces, que esto también se lo lleve la gente de recursos humanos, pero yo como informática y cualquiera, que se trata de que nos unamos para lograr los objetivos de la empresa. Y hay diferentes maneras también como competencias conversacionales. Por ejemplo, ya les acabo de decir una que se llama doble clic, hacer doble clic. ¿Qué quiere decir? Oye, por ejemplo, alguien dice, eh, nuestra empresa se llama Cinte y se dedica a la asesoría empresarial. Doble clic. ¿Qué tipo de asesoría? Puede ser asesoría fiscal, asesoría en recursos humanos, puede ser asesoría en energía solar. Te doy una asesoría en, en temas ambientales. Hacemos doble clic y ahí nos podemos empezar a profundizar. Entonces, el gerente o el responsable, la persona que vea recursos humanos como engrane, decías, Janine, Ujú. que diga establecer lazos, es un conector, es un facilitador, que haga doble clic en sus conversaciones para entender desde dónde habla la otra persona. Va a ser muy diferente desde dónde habla alguien que está
en la parte de servicio al cliente directo a alguien que está en el área administrativa. Y va a ser diferente si alguien está en cuentas por cobrar así de simple que alguien que está en cuentas por pagar. Nada más con eso. Es diferente. Entonces yo necesito Así, acercar a preguntar, ¿no? A indagar y escuchar. sí, y la otra parte que veo dentro de la comunicación, Víctor, y que yo la aprendí también con el tiempo, más que yo tenía que manejar, pues dos culturas, o sea, trabajar con la americana, con la mexicana, más mi parte operativa y laboral, tres puntos de vista diferentes. Eh, hay que aprender a ser empáticos y Okay. comprender qué es lo importante para los demás, eh, porque muchas veces asumimos, por muy claro que esté el mensaje, qué se quiere hacer, por qué se quiere hacer o por qué es necesario hacerlo, nos quedamos con la idea de que ya se comprendió, ya se entendió, y no, no es así. Hay que bajar a las bases, o sea, algo importante para no solo los que estamos en recursos humanos, sino cualquiera que esté a cargo de una responsabilidad del área que se trate, pues somos líderes y no podemos, nosotros trabajamos con las bases, guiamos a las bases. Yo creo que allá está nuestra responsabilidad. Sí es cierto que fijamos estrategia, pero pues también como estrategia nos toca guiar a ese grupo de personas que están a nuestro cargo y tenemos que comprender, porque dentro de esa gran cultura tenemos una subcultura que es nuestro departamento y otra pequeña que es la persona. Entonces, ahora sí, como tú decías, son varios conectores que para poder ir traspasando aquello que se desea, o sea, esa idea de los accionistas o del dueño de la organización o del inversionista, para que llegue al operador y para que llegue al cliente, más cuando hablamos de valores, pues no solo basta con, digo yo, con hacer el enunciado, hay que poner termómetros y termómetros son las conversaciones que estamos comprendiendo, cómo lo estamos sintiendo y cómo hacer vida ese valor. No sé cómo tú has visto, has palpado, tú que has tenido la oportunidad que te que son sesiones en Yucatán, esa parte empática de liderazgo. Definitivamente, Janine, esta parte empática del liderazgo, o sea, cualquier líder en la organización, bueno, vamos a llamarla así, cualquier persona que tenga gente a su cargo necesita desarrollar a su gente. Sí es cierto que las personas podemos desarrollarnos. Yo puedo decir, oye, yo voy a aprender más, me voy a esforzar, voy a tomar un curso, etcétera. Yo me estoy preparando. Pero mi líder, el que está arriba de mí, también una de sus funciones es desarrollarme. Y al desarrollarme tiene que comprenderme, tiene que saber escuchar. Si un líder logra eso, es más fuerte la organización. Mira, nos tocó una muy buena experiencia en Uber. ¿Sí? Estoy hablando ahorita de una cultura mucho más grande y una empresa más grande que no es pyme, pero el ejemplo, ahí lo que quiero. Ellos tenían un estilo de liderazgo que era un poquito más lograr el resultado, nada más. El objetivo, esa es la prioridad. Y ese era el enfoque. Entonces empezó muy fuerte y con mucha tecnología. Y eso fue la fortaleza de Uber al principio. Llegó un momento en que ya no se sostuvo por la parte empática, porque lo importante era más importante el resultado que la persona. Entonces, al líder, uno de los líderes fundadores de Uber, se le pidió, oye, tómate unas vacaciones, sí, un momentito, cuando menos unos 2 o 3 años. No te preocupes, tómate tus vacaciones, vas a seguir ganando. Y entra un nuevo líder para la organización, nuevo CEO. Pero entonces él estableció como cultura, esta persona se llama Dara, que había que tener empatía. Imagínate, eso lo puso como uno de sus valores. Todas las personas que tengan gente a su cargo necesitan ser empáticos y escuchar a su gente. Y sí es cierto que hay que lograr los resultados, por supuesto. Sin embargo,
hay seres humanos y los seres humanos los tenemos que escuchar y desarrollar y acercarnos. Y eso venía desde él con el ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa parte también es muy importante, ¿no? Yo tengo gente a mi cargo. No. Porque a veces pasa, ¿no, Janine? Es responsabilidad de recursos humanos que los desarrollen en todo, ¿no? Se lo dejo a recursos humanos allá. Sí, sí, sí. Y si no tengo recursos humanos, pues mira, pues ahí se lo dejo al de la administración que los desarrolle. Oye, pero es mi gente, es mi equipo. ¿Cómo los quiero formar? Entonces vamos a conversar. Y creo que ya diste un punto álgido, Víctor, que no lo vemos y que me lo acabas de acordar ahorita, muy interesante. Y siento que ya empezamos los de recursos humanos, y es donde, pues ahora sí, la primera tarea que tenemos, los que nos toca gestionar talento al nivel que seamos, es decir, para mí, líder de recursos humanos, ya entendí, ya comprendí la empresa. ¿Qué tengo que hacer para comprender a mi organización? Y ahora sí, yo puedo empezar a entablar esos mismos niveles de diálogo. Y esto también toca muchas veces, porque a mí me tocó y tuve que decirle a mis jefes con todo el respeto, a ver, dígame esto más detallado, más claro, para entender precisamente esos comportamientos, esos resultados que quieres lograr. Porque llegar, de alguna forma vamos a llegar. Ahora, se busca llegar de la forma más eficiente, o sea, optimizando lo que tenemos en la organización, empezando por el talento, que son seres que sentimos. Y es allá donde creo que la comunicación, como parte esencial de un liderazgo y de una ventaja competitiva, es donde empieza a fallar. ¿Por qué? Porque perdemos de vista eso, qué queremos y cómo lo vamos a lograr. Y empezamos, con el mismo mensaje, empezamos a dar a entender cosas diferentes, ¿no? Y es aquí, por ejemplo, ahorita nos están vendiendo comercialmente la figura ya de recursos humanos como socio estratégico de la organización. En mi primera reflexión como socio estratégico de la organización es, conozco la empresa, la comprendo, o sea, en toda su realidad, qué desean todas las partes que se relacionan conmigo, socios, empleados, sindicatos, si lo tengo más en esta situación, inclusive proveedores, porque los proveedores me surten los insumos con los que trata mi gente, para poder establecer canales que me permitan llegar al resultado de que la gente haga lo que debe de hacer, como lo debe de hacer en el momento que lo tiene que hacer. Esto solo por sí recursos humanos no lo va a poder hacer, no sé cómo lo veas tú, si no nos unimos como equipo. Y esta es la siguiente función. O sea, también creo que es importante comenzar a cambiar la visión que tenemos del Departamento de Recursos Humanos. Porque si al Departamento de Recursos Humanos lo tenemos aparte para reclutar, contratar, hacer la nómina, despedir, Pues, ¿cómo va a entender la realidad de la organización? claro. No sé cómo lo veas tú. Sí, Tiene mira, que ser dijiste parte integral. dos palabras, ¿sí? Dijiste socio estratégico. Ok, entonces vamos a hacer doble clic, ¿no? Para empezar, ¿qué sería socio? ¿Qué es un socio y cómo actúa el socio? Un socio es como que, aunque yo no sea dueño de la empresa, pero así me comporto, o sea, la voy a cuidar como si fuera mía. Entonces, empezar a cambiar ese mindset, esa mentalidad. Y estratégico, oye, conozco la estrategia de la empresa. Conozco el para qué de la empresa, pero conozco la estrategia. Hay un plan estratégico. ¿Y qué me toca a mí hacer de esa parte? ¿No? Entonces, fíjate, nada más con socio estratégico, ya necesitaríamos comprender esas dos partes. Así de sencillo. Porque entonces, desde ahí yo puedo actuar también de manera diferente. Para el bien. Y no es para el bien, a veces decimos, fíjate, me pasó muy interesante con una persona que es director de operaciones y el director general. Dice, y son amigos. Dice, y a veces hablan, no, ¿sabes qué? Le voy a pedir al director general que vamos a hablar, a sentarnos a hablar.
el director general con su director de operaciones, no los amigos. Nada más distinguir eso también. ¿Sí? Entonces, por algo existen diferentes áreas en la empresa. Si existen, necesitan funcionar todas. Entonces necesitamos conectar y sentirnos socios y conocer la estrategia. Y luego tener nuestra propia estrategia en el departamento. ¿Cuál es la estrategia del área de capital humano, de desarrollo humano, como le llamemos? ¿Cuál es nuestra propia estrategia que esté alineada a la estrategia maestra de la empresa? Así es. Muy importante. Yo creo que estos temas los pudiésemos tocar y alargar y platicar. Estoy viendo que ya llevamos casi 40 minutos. Yo primero que nada quiero pedirte o quiero invitarte para otra charla, Víctor, ya que venga, porque creo que hay muchos puntos que vamos a tener que ir desarrollando, ir desmembrando poco a poco respecto a este tema, tal vez uno por uno, pero a mí me gustaría ya comenzar a cerrar y dejar, pues si hay preguntas para el público, ciertas conclusiones del día de hoy para no dejarlo abierto. O sea, tanto para las organizaciones, o sea, si hay empresarios que nos están acompañando el día de hoy, o directores y también ejecutivos de recursos humanos, que cada quien vaya entendiendo su posición y por qué el interés y la realidad del día de hoy. O sea, yo he querido tocar primero que nada estos temas porque siento que el empresario al día de hoy en México está enfrentando demasiados retos que les vienen encima y que tenemos que salir adelante, donde los mensajes que nuestros colaboradores, empleados o trabajadores, como le querramos llamar, están también a la escucha. O sea, estamos hablando de una nueva ley o reforma que nos habla sobre el outsourcing, que esto nos cambia la figura de cómo gestionábamos a nuestro talento. Tenemos una nueva ley de subcontratación, ¿ok? Estamos ante, pues ya los cambios de ley que empezaron en mayo del 2019, donde está la libertad sindical, donde la misma ley nos pide a nosotros, las organizaciones, trabajar sobre las relaciones también de nuestros colaboradores, ya no solo la relación patronal, y que yo creo que es correcto desde un punto de vista estratégico, porque más que nada, y pues ahora sí, sumado a la nueva realidad, que todo lo que vivimos en el 2020, porque ya no quiero hablar de COVID y ya no quiero hablar de pandemia, quiero hablar de ambientes más positivos y más constructivos, pues tenemos que darnos cuenta que las cosas han cambiado y la gente está en otro chip de muchas preocupaciones, de muchos enfoques, y es allá donde yo siento que todas estas empresas que han trabajado por hacer de su cultura un punto estratégico están saliendo más fácilmente adelante porque la misma gente insertada en esta cultura está comprendiendo lo que pasa en la organización. Y es allá donde pues también nosotros nos toca voltear a ver desde este punto preventivo, estratégico, uno, para hacer una mejor organización, no importa el tamaño que seamos, porque esto para mí se aplica a la micro, pequeña o grande empresa, pero también para podernos fortalecer ante los vientos de cambio que tenemos adelante, ¿no? Y esos vientos de cambio van a ser positivos conforme nosotros nos preparemos adentro. Y preparar ese adentro para mí es formar esa cultura que comienza con la comunicación. No sé cómo lo ves tú. Sí, claro. Y quiero citar aquí a una persona con la que tuve una formación, se llama Judith Glaser. Ella falleció desafortunadamente relativamente joven en 2018. Y ella decía que para que una empresa de cualquier tamaño pueda llegar a su siguiente nivel de grandeza, va a depender de la calidad de su cultura organizacional. Y la calidad de su cultura organizacional va a depender de la calidad de las relaciones internas de la organización y externas. Y la calidad de las relaciones va a depender de la calidad de las conversaciones.
Fíjate qué relevante, ¿no? Yo creo Sí, que con este mensaje pudiésemos quedarnos el día de hoy, ¿m? Eh, para que cada quien reflexione desde la postura y decir de nuestra organización por dónde podemos comenzar a construir ese tipo de relaciones que nos haga salir airosos y poder platicar de estas realidades, ¿no? Y en las próximas pláticas, pues ahora sí, ir desmembrando la parte estratégica entre departamentos, gerentes, este, y pues irles dando pautas que les ayude a ir a ellos midiendo la efectividad de la comunicación. No sé cómo ves esa temática, Víctor. no, claro que sí, hay que ir haciendo doble clic, hay que ir desdoblando poco a poco Ujú, diferentes partes. Yo le recomendaría también a las personas que están conectadas, escuchándonos, que algo importantísimo para esta situación global, local que estamos viviendo, es la conexión hacia adentro, sí, muy importante, y hacia afuera para enriquecernos de otros puntos de vista, como este foro. Este foro que brindan ustedes en MR Global es ujú. importantísimo porque entonces escucho a otras personas, veo cómo piensan, veo lo que ponen en el chat y yo me puedo conectar y desde ahí puedo tomar elementos que me permitan impulsar y potenciar lo que hago dentro de mi empresa. Es muy importante esta relación, por ejemplo, con MR Global. Gracias, Víctor. Y no sé, nos quedan algunos minutos, doña Vero nos mide el tiempo, pero pues a mí me gustaría, ya que nuestra audiencia hoy es extensa y me da mucho gusto por eso, si hay preguntas, comentarios por parte del público, me encantaría escucharlas, que ellos también nos retroalimenten, qué piensan, cuáles son sus dudas, qué les gustaría escuchar. Adelante, ahora el tiempo es de ustedes, querida audiencia. Adelante, Julio César San Vicente. Hola, gracias. Buenas tardes. Buenos Buenas tardes. días, buenos días. Pues primeramente Bueno, les agradezco bastante el foro pues estas pláticas que están teniendo son muy enriquecedoras. Yo soy abogado laboralista y uh-huh. para muchas empresas, para varias empresas apoyamos áreas de recursos humanos. Mi pregunta va encaminada a lo siguiente o es la siguiente. Eh, hay hay un tema de comunicación precisamente porque muchas veces las personas encargadas de recursos humanos pues no se dejan asesorar completamente por nosotros o no siguen como estos consejos que a veces les damos porque tienen quizás la perspectiva de que chocan mucho con el factor humano o con el sentido de ser humano, ¿no? Cuando realmente pues las recomendaciones van encaminadas a, como lo mencionaron, al tema de lograr un objetivo de la organización. Entonces mi pregunta sería, o lo que me gustaría saber es una recomendación de qué forma podemos acercarnos más a ellos Uh-huh. de una mejor manera, que realmente, si bien es cierto, es importante el valor humano o que se les da a las personas, pero sí una base súper importante es comprender todo pues sector legal sí, exactamente todo este objetivo, estos artículos legales que son las bases propiamente que inclusive les van a ayudar pues a mejorar su gestión. Uh-huh. Entonces me gustaría recibir como un consejo de qué me recomendarían pues, para poder llegar mejor o hacerles llegar mejor o por dónde podremos llegarles para poder crear mejores canales de comunicación y se dejen o permitan recibir los consejos de nosotros como abogados. Ok. Mira, te voy a hablar primero yo ahora sí, como una ex ocupante del puesto de director de recursos humanos, que pasé por las diferentes etapas y y después pues le dejo a Víctor los micrófonos. Yo creo que has hecho una buena pregunta y no solo como abogado, Julio, sino ahora sí, para todas las áreas. Yo creo que aquí el primer acercamiento no solo es recursos humanos, es dirección también. Dirección, ¿por qué? Porque
A nosotros, recursos humanos, nos encargan ciertos, vamos a hablar documentación, si hablo de reglamento interno, tan simple y sencillo como un juicio laboral, ¿ok? Una situación laboral. Tanto de la manera, vamos a decir, correctiva, que ya es atender la demanda, o establecer las bases para trabajar de manera preventiva. Cuando ustedes, abogados, nos piden a nosotros y nosotros vamos hacia la empresa y decimos, necesitamos trabajar esto y esto y esto, ¿ok? Muchas veces cuesta trabajo el comprender, porque para el patrón lo que quiere las cosas de la manera más efectiva, menos costosa, menos laboriosa, y créeme que aunque nosotros como recursos humanos podemos llegar a comprender, a veces no somos los expertos laboristas que nos cuesta llevar el mensaje. Yo, en lo particular, cuando comprendí esto muchos años, y esto yo los invito también a los directores o a los ejecutivos de recursos humanos, cualquier situación laboral que se presentaba, aprendí a trabajarla en equipo, decir, a ver, ok, tu dirección me está solicitando esta situación, hablándose de sindicato o cuestión interna de la empresa. Esto es una estrategia que va a impactar a corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, primero vamos a ponernos de acuerdo, tu director, yo recursos humanos, con el abogado, y de allá armamos la estrategia para bajarla a los demás departamentos y de allá al resto de la organización, y también verlo incluir con el sindicato. Creo que esto nos ayuda a clarificar muchos puntos en petit comité, como decimos, hablar de nuestros miedos, pero empezamos a incluir y a explicar y a eliminar esos problemas que muchas veces, en mi opinión, se generan porque pues no es lo mismo comprender que enviar el mismo mensaje cuando no somos expertos, sobre todo en materia laboral, y explicar ventajas o desventajas de ciertos aspectos o ciertas estrategias, ¿no? Entonces, para estos casos, yo recomiendo, Víctor, que cuando haya, perdón, en Julio, cuando haya alguna llamada de recursos humanos, ojalá lo ideal sería pues la junta con la alta dirección y recursos humanos para de allá establecer las pautas, la realidad, ver los distintos escenarios y de allá trabajar de una manera más sencilla. Tan simple te lo pongo como desde el hecho de construir desde un código de ética hasta construir un reglamento interno de trabajo, hasta atender una demanda laboral. Cada uno de ellos necesitamos de estar de acuerdo los tres, necesitamos cuidar la cultura, porque aquí está la forma o la ética de la organización, que ¿por qué estar? Vamos a salvar tiempos y vamos a trabajar en equipo. Esa es mi recomendación. No sé cómo lo ve Víctor. Okay. Julio César, yo le pondría aquí, haz de cuenta, un tercer elemento. Está el abogado, está recursos humanos y un tercer elemento en la mesa que también se sienta, es casi una silla. Y le pones un letrero y la silla es la empresa. ¿Sí? Entonces, si la empresa hablara, ¿qué nos pediría a cada uno? Porque necesitamos crear un puente y acortar la distancia a favor de la empresa. Como abogado, y eso pues para nosotros, ¿no? Pero tú que eres el abogado y que hiciste la pregunta, sería, ¿cómo sería yo también un socio estratégico de los de recursos humanos? ¿Qué es un socio? No es nada más la relación cliente-proveedor. Ya sea que tú estás en un despacho y provees el servicio externo o dentro de una empresa muy grande que tiene su área jurídica. ¿Sí? Entonces, hay proveedor y hay cliente. Entonces, no, o sea, yo soy tu socio y si estoy tu socio, ¿cómo te puedo servir mejor? ¿Sí? Para beneficio de la empresa. La empresa tiene su cultura. Entonces, es tratar de construir desde allá. A veces yo no me abro con otras personas por temor a perder algo o porque están metiendo en mi terreno.
sea, no lo veo cercano. Entonces, si empiezo a construir, si alguien empieza a construir confianza en esta relación, va a ser más fácil. Y se va acortando la distancia. Sí, eso sería mi recomendación. Actuar ya más como socio que como proveedor de los recursos humanos. Ok, no, les agradezco bastante. No, al Entonces, contrario. sí, Gracias, Julio César. muchas gracias. Excelente tarde a todos. Igualmente. Hasta luego. Víctor Moreno. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias. Excelente ponencia, excelentes panelistas. Y es nada más compartir experiencias y pues por supuesto que todos estamos de acuerdo que la comunicación es tan importante, pues nos hace humanos, nos hace seres humanos, nos diferencia del resto de la creación la capacidad de comunicarnos. Desgraciadamente no todas las organizaciones o no todas las personas percibimos eso y ven al ser humano como un simple medio o un recurso. Por eso también la migración de recurso humano a capital humano, eso es fantástico y fabuloso. Los líderes no solo desarrollamos, también formamos a la gente que tenemos a cargo de nosotros. Y hay que tener esa congruencia, porque la comunicación es un arma de dos filos. Conocemos, creo que todo el mundo lo estamos viviendo en nuestro país, a expertos profesionales en la comunicación, pero que no nos están llevando a un puerto seguro y no hay congruencia. Entonces hay que también a los líderes, a los que comunicamos, hay que ser congruencias entre lo que decimos y lo que actuamos. Algo también de tarea, qué difícil es comunicar y percibir sentimientos. Yo puedo dar un estado de cuenta, 2 más 2, pero cómo transmitir un sentimiento. Eso es algo que tenemos que aprender a desarrollar. La palabra de ustedes es clave, la empatía, ponernos en eso, pero es muy difícil. Y finalmente, la importancia de la comunicación. No solo basta amar, hay que decirle a la persona que la amas. Gracias. Excelente, Víctor. Gracias por los consejos. Ya has tenido efectivamente mucha razón y yo creo los tiempos cambian, las personas cambian y creo que en la actualidad en nuestro país, llamo a México, pues todos los que tenemos la oportunidad de estar en un puesto de liderazgo donde podemos influir, pues también ya debemos tener ese valor moral de empezar a crear conciencia de que no estamos ante un recurso más, sino que estamos ante aquel que ejecuta más en todas las etapas que nos van a tocar vivir, porque ya las tenemos enfrente, ya estamos en una etapa de automatización, de robótica, que está transformando las cosas, la forma de hacer las cosas, que nuestra gente tiene miedo, porque pues esto ya está ahora sí permeando la parte de la competitividad en las industrias y más tarde o más temprano nos va a alcanzar y son aspectos que nosotros también debemos pues prepararnos para afrontarlo, tomando en cuenta ese sentimiento de las personas, ¿no? Esa es la parte que yo puedo recomendar y te agradezco pues esta complementación porque, wow, me ha dejado mucho que reflexionar. Gracias, Víctor. Un gusto. Buen día. Buen día. Gracias, tocayo. Acaba de fallecer una persona muy importante para los que nos formamos en el coaching. Se llama Humberto Maturana, es chileno, biólogo, biólogo. Y él definía un poco más desde la biología cultural el amor y la relación con el ser humano con lo siguiente: reconocer al otro como un legítimo otro y poder dejarlo aparecer. Eso es muy profundo, entonces. Excelente. Como líder. Muy bien, exactamente. Víctor. Gracias. Gracias. María Zorrilla, buenos días. Buenos días, pues una felicitación a Janine y a Víctor.
Son unas personas que se ve que han investigado, han estudiado mucho. Muchas gracias por darnos la oportunidad de conocerlos y de aprender de ustedes. Y bueno, yo soy médico y me gustó mucho que mencionaran la empatía como un ingrediente indispensable para una empresa, la que sea, familia o cualquier otro tipo de empresa. Yo por ser médico siempre he pensado que tenemos los médicos la obligación de ser empáticos con nuestros pacientes. Si no hay empatía, pues no servimos para lo que estudiamos. Muchas gracias por hacer énfasis en esa palabra empatía tan importante. Así es, María, gracias. De hecho, también lo has dicho de manera muy clara. Ayer precisamente leí yo el comentario de una amiga mía que decía, ¿dónde queda la empatía y la sensibilidad de los médicos cuando se trata de hablar de cosas no muy agradables, ¿no? Y pues sí, cierto, el médico, para mí, todos mis respetos, no solo es la presión, sobre todo en estos tiempos, los casos que enfrentan no son fáciles y hablar de situaciones difíciles, pues también cuesta, ¿no? Pero siempre a todos recordemos que al que tenemos enfrente por algo debe estar atravesando, y la amabilidad, el tener cuidado hacia esos sentimientos, sobre todo cuando tenemos que, pues, usar esa retroalimentación constructiva de mejora, pues tomemos en cuenta esa parte de calidad humana. Gracias, María, por remarcarlo nuevamente. Sí, gracias. Y hay que regresar el humano al centro. Así es, efectivamente. Pues Víctor, por mi parte, no queda más que agradecerte el día de hoy. Ya les estaremos avisando de las siguientes pláticas. Gracias por esta hora que para mí ha sido deleite. Podría seguir conversando, pero hay cosas que hacer. Y espero verte pronto. Tenemos muchos proyectos juntos que correr. Ya Vero, ya MR Global, que nos están apoyando desde Mérida. Gracias, no sé si hay algún aviso, algún comentario. Sí, Janine, mira, antes de agradecerles a ustedes dos, que han sido de verdad muy enriquecedores, a nuestra apreciable audiencia que hoy nos acompaña, en este momento aparece en su pantalla una votación que es una sola pregunta. No van a requerir más que un clic y para ayudarnos a nosotros un poquito. Y les recordamos que estos temas se están dando cada martes a las 11 de la mañana para que estén pendientes de lo siguiente. ¿Perdón? Se está conectando en este momento. La están contestando. Yo creo que ya estamos listos porque de verdad era una pregunta. Normalmente en todas las pláticas les recordamos que los martes estamos con este tipo de dinámica de MR Global, un mundo de ideas conectadas. De verdad, el día de hoy me di cuenta que somos un mundo de ideas conectadas y que las aportaciones de todos ustedes que forman esta audiencia han sido muy importante el día de hoy. Siempre me gusta hacer 3 reflexiones, hoy tuve que hacer 4, porque ha sido muy enriquecedor. Y la primera es un propósito. La segunda es que es una red de conectores y engranajes. La tercera es doble clic. Y la cuarta es la calidad de la cultura en las organizaciones. Esas son las reflexiones que yo hice de manera personal. Cada quien tendrá las suyas. Y en este momento ya les doy las gracias, Víctor, Janine, por este espacio, por este tiempo, por esta casi 1 hora, por 1 minuto, que nos dieron de su tiempo, de su vasta experiencia, de sus tips, del aprendizaje que han tenido a lo largo de su desarrollo empresarial. Y pues de verdad no me queda más que agradecerles y hacer que la empresa tenga este lado mucho más humano. Muchas gracias. Gracias, Vero. Gracias, Víctor.
Gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Ya el tema... Gracias, y buen día, buen martes, buen mayo. Así es. Excelente. Hasta luego.